Adelante, maestro. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecer, por supuesto, la invitación de Edgardo y, por supuesto, muy contento de estar con ustedes nuevamente en relación a ver estos temas, ¿no? Que tienen que ver mucho con la nutrición, ¿no? Recordemos que dentro del sistema de salud, dentro de todo el equipo multidisciplinario, por supuesto, cada uno contribuye en relación hemos tocado la sesión anterior un poquito el tema de consumo. Pero ahora vamos a ir a una otra cara de la moneda, ¿no? En relación a lo que corresponde a algo bastante usual, por lo menos para un nutricionista, y es el tema del bajar de peso, ¿no? Siempre cuando se nos conversa o se nos dice o se nos pregunta sobre el tema de bajar de peso, es un tema que no solamente tiene que ver un poquito con una mejora en los hábitos alimentarios, sino también tiene que ver con una decisión por parte de la persona, ¿no? El hecho de bajar de peso no por un tema en esencia estético, sino por un tema básicamente de salud, ¿no? Recordemos que solo un kilogramo de peso, solamente un kilogramo de peso por demás, o sea, nadie está diciendo 5, 10 o 20, solamente un kilogramo de peso ejerce una presión en las rodillas y en las articulaciones por lo menos un 20% más. O sea, imagínense más de un kilogramo de peso por demás, ¿no? Solamente un kilogramo de peso hace que de una u otra manera nuestros órganos, sobre todo los órganos del aparato digestivo, tengan no solamente un mayor trabajo, sino algunas complicaciones metabólicas que por ahí vamos a ir, no conversando hoy día, pero sí por lo menos ser muy sucintos en el tema de todos estos efectos, ¿no? En relación al tema que corresponde un poquito al tema de el hecho de bajar el peso, no por un tema básicamente por un tema de salud, ¿no? Porque realmente el verse bien, el verse sano y saludable obedece a un esquema muy, muy esencial de salud, que es lo que por lo menos que se requiere en este momento, ¿no? Voy a compartir la presentación. Ok, ¿me confirman? Sí, sí, a ver, un segundito, por favor. ¿Me confirman si se visualiza bien, por favor? Ok, bien. Eh, bien, a ver, dos cuestiones previas antes de ir a un poquito. La idea de la presentación de hoy día es darle esta primera mirada al tema de bajar de peso, ¿no? O sea, la idea de la presentación es un poco aterrizar muchas de las ideas y muchos de los conceptos que de repente eh, enfatizar en el tema nutricional, ¿no? Entonces, hay consideraciones previas que sí serían importantes de recalcar antes de ir de lleno al tema, ¿no? La primera, ¿no? O sea, la primera de cajón, o sea, ese es elemental, ¿no? O sea, en relación al tema nutricional. Lamentablemente, cuando una persona le dice que tiene que evitar el azúcar, no es sencillo, ¿no? O sea, ¿y por qué no es sencillo? O sea, es más casi imposible que un ser humano pueda evitar el azúcar. ¿Por qué? Cuando fuimos infantes, o sea, cuando iniciamos la introducción de los primeros alimentos, esto es a los 6 meses, nosotros tenemos en la lengua unas papilas gustativas. Y estas papilas gustativas sobre todo sienten el sabor dulce, ¿no? Una vez que nosotros en la infancia temprana probamos el sabor dulce, ya no lo podemos dejar. O sea, es un tema que cursa un poquito con la adicción y cursa un poquito con el gusto alimentario, ¿no? El tema de los gustos alimentarios, ¿ok? Entonces, si yo le digo a una persona, deja el azúcar, no lo va a hacer. O sea, más sencillo, ¿dónde? No lo va a hacer. El tema es qué opción hay en relación a ello, ¿no? Y por ahí de repente han escuchado canela, de repente han escuchado otros tipos de elementos, y por ahí la miel de abeja, 100% natural, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que yo quiero dejar claro es que por más sano y saludable que puede ser la miel de abeja, por aparentemente un poquito más razonable que puede ser la panela, el apio, no hay. El azúcar es azúcar por donde se le mire, ¿correcto? Entonces la única opción que tenemos es utilizar
stevia como edulcorante natural, ¿no? Recordemos que la stevia es una hoja natural, es una hoja pequeña natural, ¿ok? Entonces, aquí la opción básicamente se inicializa por utilizar la stevia como edulcorante natural, sea proceso como tal como viene de la naturaleza, y básicamente irlo reemplazando por este medio, ¿no? Entonces, cuando yo digo siempre, yo no, jamás menciono la palabra deja el azúcar porque él lo va a hacer, ¿no? Y eso es importante un punto es que sobre todo frutas y verduras, ¿no? Frutas y verduras deben ser consumidos tal y como viene de la naturaleza. O sea, a veces veo mucho el tema de algunas frutas que tienen cáscara y que se les pela, ¿no? Entonces aquí el tema es no hacerlo, ¿no? En esencia. Es por ello que en esencia cuando hablamos de verduras deben ser consumidos tal como vienen, o sea, frescas, ¿no? Por supuesto, y claro está que hay algunas verduras que requieren cocción, pero la idea es que esta cocción sea la mínima posible y factible, ¿no? Y es por ello que se aplica lo que se llaman preparaciones al vapor, ¿no? En la cual existen ollas muy especializadas para en muy poquísimos minutos y muy poco tiempo a realizar estas preparaciones, ¿no? En estos casos, inclusive minutitos, ¿ok? Entonces, sí sería importante un poquito recalcar el tema que las verduras para las ensaladas, por supuesto, deben ser frescas, ¿no? Y al natural o al vapor. El otro tema son los sazonadores químicos, ¿no? Eso sí es clarísimo, ¿no? Todos los sazonadores químicos tienen no solamente una excesiva cantidad de sodio o de sal, ¿ok? Todos los sazonadores químicos a veces pueden tener una carga de grasas saturadas, algunos sazonadores químicos pueden tener una carga de azúcar inclusive, aparentemente no se siente, pero recordemos que para sazonar las carnes debemos regresar un poquito a lo que hacían nuestras abuelas, ¿no? El tema de todo lo natural, o sea, ajo, cebolla, pimienta, comino, una serie de elementos, y alguien se diría, pues, pero yo no tengo tiempo, ¿no? O sea, de utilizar ello, ¿no? Y si bien es cierto que si nosotros queremos buscar un algo saludable, previamente tenga a la mano pues un ajo molido de forma natural, el pimiento por lo menos hecho de forma natural, bueno, la sal no hay ningún problema, ¿no? El comino, etcétera, etcétera, y no utilizar pues los famosos, no solamente sazonadores químicos, sino famosos, a veces nos vamos al mercado y realizamos y compramos estos productos procesados, ¿no? Y recordemos que el mismo hecho de que un sazonador sea procesado, se incrementa enormemente su contenido de sodio por un lado y se incrementa enormemente su contenido de grasa saturada por otro lado. Entonces, aquí el tema es simple, ¿no? Lo otro es el tema de la hidratación, ¿no? Solemos consumir, y ahora cuando estamos en el tema del verano, lógicamente el consumo de bebidas se incrementa enormemente, ¿no? Estamos ya hablando de las bebidas carbonatadas en esencia, ¿no? Entonces aquí sería darnos la paciencia de consumir primeramente infusiones naturales, ¿ok? Yo no estoy hablando de filtrantes, por si acaso, sino infusiones naturales en primer lugar. Lo otro sería, y es importantísimo, utilizar refrescos naturales, ¿no? Y tan simple y tan sencillo como agua, ¿no? Simple y sencillamente agua. Entonces aquí siempre es importante recordar que aquí no viene a colación jugos naturales, y eso quiero que lo voy a conversar más de jugos naturales, mucho menos de caja, ni mucho menos bebidas etcétera, etcétera, sino básicamente el tema de un líquido muy simple y sencillo, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa usualmente con las personas que comienzan una dieta de reducción de peso? Y eso es lo que siempre me suele pasar, ¿no? Como todo inicio es algo de repente un poco difícil para el organismo, adecuarse a un esquema alimentario más sano, más saludable, más natural, más adecuado,
hace que las personas sientan, lo primero, una intensa ansiedad, ¿no? Hambre, algunas sienten debilidad o dolor de cabeza, ¿no? Es por ello, y esto se debe básicamente que la persona está regulando los niveles de glicemia. Lamentablemente, en la actualidad estamos acostumbrados a picos de hiperglicemia, ¿no? Y la persona cuando ya se le baja un poco las pilas o siente que se le bajan las pilas, nuevamente recurre a estos alimentos, de repente los alimentos ultraprocesados, la comida chatarra, etcétera, supera los niveles de glicemia y nuevamente se vuelve activo, ¿no? Pero aquí es que cuando uno deja de consumir todos estos elementos, entonces aparentemente se siente mucho más débil por un lado, ansioso por otro lado. Es por ello que aquí se tiene que adecuar por lo menos en los primeros días, ¿no? Esto dura solamente entre 2 a 3 días al inicio, y luego esto se va regularizando. O sea, obviamente y por supuesto, no es que sea sencillo, pero tampoco es imposible de poder un poquito controlar ese tema, ¿no? Entonces aquí es importante sí recalcar que el hecho de un nuevo inicio de hábitos alimentarios implica un nuevo cambio y implica también un poquito el tema de que las personas se tienen que ocupar de ello, ¿no? Entonces aquí siempre, acá hay una serie de tips que también se los voy a dar para poder un poco calmar esa ansiedad natural y frecuente que hay en estos casos, ¿no? Otro aspecto es el tema de los quesos, ¿no? Y la sugerencia ahí que sea simplemente queso fresco pasteurizado, ¿ok? A veces se lo vamos a consumir quesos mantecosos o quesos más maduros. Y por supuesto, aquí sí siempre es importante que estos quesos sean frescos, pasteurizados, de preferencia estos quesos frescos pasteurizados por naturaleza son mucho más bajos en sodio o en sal, ¿no? Lo otro que sí definitivamente debe dejarse muy claro es el tema de productos lácteos, ¿no? Leche, queso, yogur, natillas, mantequillas, tienen que ser sí o sí descremados, ¿no? Y en el mercado a veces hay mucha gama de elementos que a veces puede un poquito dejar un poquito intrigado a las personas, ¿no? A veces yo veo los términos leche semidescremada o lácteos semidescremados, y si uno analiza un poquito la tabla, apenas le quitó un gramito de grasa, ¿no? Y lógicamente eso no es coherente ni justifica consumir estos lácteos porque simplemente tienen un gramito menos de grasa que la grasa que los lácteos con todo su crema. Entonces los lácteos tienen que ser descremados necesariamente, ¿no? Un ejemplo clásico acá es la leche light o ultra light, por ejemplo, el queso griego, que es un queso netamente descremado, perdón, es un yogur netamente descremado, y otros elementos que van a hacer que sí sea mucho más razonable el tema de estos lácteos. ¿Por qué? Porque tiene una buena cantidad de proteína por un lado, pero se omite esta grasa, sobre todo estamos hablando de la grasa saturada, ¿no? Que sí es importante aquí de mencionar más uno de las que más particularidades a nivel de las enfermedades cardiovasculares y a nivel del riesgo cardiovascular se genera básicamente por ese tipo, ¿no? Eh, las frutas en general, todas las frutas en general deben ser consumidas frescas, ¿no? No es válido ningún tipo de jugo, ¿no? No es válido. ¿Por qué? Porque en esencia pierde el hecho que las frutas sean sometidas a cualquier tipo de procesamiento, hace que se pierdan algunas vitaminas, pero por sobre todo, si nosotros realizamos estos jugos, se pierde algo muy importante que es la fibra, ¿no? La fibra se encuentra en las cáscaras, que es importante, y la fibra dietética que se encuentra inclusive dentro del propio alimento. Entonces, sí es importante mencionar que no debería consumirse por lo menos los jugos de frutas y mucho menos estos jugos procesados, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente estos jugos de frutas igual me van a elevar un poquito la glicemia o el azúcar en sangre y vamos a tener aparentemente esta sensación energética sobre estos jugos de frutas, pero lamentablemente no es el mecanismo idóneo para poder complementar la alimentación que nosotros tenemos, ¿no? Sí sugiero yo, y es por lo menos parte de la recomendación, que se consuma
una fruta en el desayuno y sobre todo al inicio del desayuno. ¿Ok? Y por supuesto, si yo consumo esta fruta en el desayuno, sería lo ideal, lo muy ideal y muy particular en relación a ello, ya consumiría una fruta menos a media mañana, ¿no? O sea, por lo menos vamos a ver un poquito dentro de un rato algunas porciones, algunos tips adicionales. Esos básicamente son los pasos previos en relación al tema nutricional, ¿no? Entonces, si lo resumo, primero, en casa no debe haber azúcar, sino un edulcorante natural. En casa no debe haber el tema de los sazonadores químicos, no los sazonadores naturales. En casa no debe haber los lácteos con todos sus temas, sino los lácteos descremados. Y por sobre todo, el consumo de frutas y verduras debe ser al natural. O sea, no debe haber ningún tipo de preferencia, ningún tipo de cocción, ¿no? Que es algo usual, por ejemplo, cuando realizamos ciertas preparaciones, ¿no? La parrilla, fritas, etcétera, etcétera. Y es que es muy lamentable acá un poquito el tema de cómo se pierden eh, aspectos como las vitaminas en estas frutas y verduras, sino también cómo este elemento hace que no se pueda, por lo menos, un poquito regularizar este consumo de frutas y verduras. Dicho sea de paso, el consumo de frutas y verduras en nuestro país está muy venido a menos. Apenas el 10%, ¿no? De los peruanos consumen las 5 raciones mínimas, básicas y necesarias de lo que corresponde al tema de las frutas y verduras. O sea, lo mínimo que se pide en el día, y se lo voy a describir dentro de un ratito, es 5 porciones de frutas y verduras, ¿no? Imagínense que ni eso, por lo menos, puede ser consumido por estas personas, ¿no? A todo lo contrario, solamente el gran grueso del 90% de los peruanos no consumen estas raciones de frutas y verduras y es muy lamentable, ¿no? Bien, a ver, la primera recomendación de repente a veces no es tan sencilla de cumplir, o el primer gran tip, yo voy a ser muy razonable con ustedes, no necesariamente se puede cumplir, ¿ok? Pero sí manejar algunas cosas, ¿no? Por lo menos intrínsecas, ¿no? Si yo pudiera tomar mi desayuno en casa todos los días, sería excelente, ¿no? Si bien es cierto que hay un gran grueso de la población que todavía sigue con este tema de trabajo remoto, trabajo a distancia, todavía, por supuesto, claro está, siempre va a haber una población que trabaja de manera presencial, eso sí es clarísimo, ¿no? Ahora, si yo de repente, asumiendo que trabajo fuera de casa, lógicamente por lo ideal sería que yo tome desayuno en casa, o por lo menos este desayuno sea eh, traído, ¿no? Como una especie de dentro del ámbito del trabajo, ¿no? Casa se refiere básicamente que el desayuno y el almuerzo sea traído hacia el centro laboral, ¿no? Ese es el primer aspecto, ¿no? Yo sé que a veces no se puede cumplir por una serie de razones, pero en la medida de posibilidades y en la medida de los efectos, este tema de comer únicamente comida preparada en el hogar. El segundo tip es importante, ¿no? ¿Qué pasa usualmente en nosotros? ¿No? Tenemos 3 grandes tipos de comida, ¿no? El desayuno, el almuerzo y la cena. Hasta ahí todos vamos bien, ¿no? Todos en teoría desayunamos, todos en teoría almorzamos, cenamos, y sí sugiero por lo menos una colación, ¿no? Que puede ser generalmente a media mañana. Es más, recomiendo que sea a media mañana, donde el cuerpo está más metabólicamente activo y puede un poco procesar todo este tema de estos nutrientes, ¿no? Si mi tendencia de consumo es más a la noche, esto va a ser contraproducente por el tema de lo que corresponde a poder poquito eh, tratar de minimizar pues, el tema de ciertos elementos que son importantes, ¿no? O sea, las 3 comidas principales al día, desayuno, media mañana, sería importante, ¿no? Aquí sí, también es importante el tema de las porciones, ¿no? A veces nosotros como
de repente como peruanos nos servimos una cantidad muy alta, ¿no? Digamos, de carbohidratos, digamos, de harinas, y eso es lo que por lo menos debemos tratar de evitar, ¿no? Cuando hablamos de alimentación, a veces no estamos acostumbrados a alimentos tan versátiles y cotidianos, pero que al mismo tiempo son agradables, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un tema de alimentos demasiado excéntricos en grasas saturadas, demasiado excéntricos a carbohidratos simples o azúcares, sodio, etcétera, etcétera, y esto hace que lamentablemente la dieta sea... El tercer tic en relación al tema nutricional es un poquito algunos snacks, ¿no? Si estos snacks, o por lo menos sí sería una opción muy razonable tener algunos snacks como los frutos secos, ¿no? Pecanas, avellanas, almendras, nueces, dátiles. Lo interesante es que la combinación que les voy a dar yo en relación al tema de los tics para poder bajar de peso son sumamente efectivos y siempre debemos tratar de priorizar el consumo de algunos nutrientes en específico de otros, ¿no? Así que es importante aquí mencionar el tema de que no debemos un poquito amenguar el proceso de consumir alimentos, digamos, en todo el proceso fuera de comidas. Lo otro es, si visualizamos esta imagen, lógicamente podemos apreciar que es algo, la alimentación definitivamente es un acto de compartir, es definitivo el tema, ¿no? Digamos que siempre cuando hablamos de respetar el orden, ¿no? Y debemos recordar que siempre debe haber un determinado flujo para el desayuno, un determinado flujo para el almuerzo y un determinado flujo para la cena, que es la más ligera y que lo va a uso de la presentación, ¿no? Ahora, este respetar el orden y combinaciones exige, por un lado, que cada uno de nosotros tenga una reflexión del consumo que nosotros tenemos, ¿no? Si analizamos esta mesa, básicamente veo pan blanco, no necesariamente pan integral, veo jugo, es por lo menos la recomendación, ¿no? Por ahí algo sí, vendo es el tema de frutas, es un frutero, parece aparentemente un frutero, veo otras preparaciones que no son por lo menos nada convenientes al momento de poder vislumbrar un poquito este tema que corresponde a este orden que se debe tener en relación de los alimentos y preparaciones. Voy a mencionar una lista de alimentos permitidos. La idea de la lista es un poquito enfatizar en algunos aspectos de lo que debería consumirse en esencia y en otros aspectos que sí debemos tratar de, por lo menos, de evitar y que son, lógicamente, aquellos alimentos que son mucho más cargados, ¿no? Entonces acá hay dos cosas, ¿no? Que quiero yo aterrizar mucho, ¿no? En teoría, nosotros podemos consumir todos los alimentos sin excepción, ¿ok? Ojo, estoy hablando de alimentos, ¿ah? No cajas, latas, productos procesados, alimentos, ¿no? No enlatados, no procesados, no en algún... En vez que nosotros podemos consumir todos los alimentos sin excepción, solamente con la única regla de tremendamente diferente. Entonces aquí tiene a colación el tema de las porciones que se tiene que tener en estas determinadas preparaciones, ¿no? A veces suele pasar que mucho la cantidad de algún consumo muy específico de alimentos que están muy relacionados con el tema de las harinas, ¿no? El arroz, la papa, el fideo, la tallarín, etcétera, etcétera, y que lamentablemente hace que de un otro modo eh, este, este consumo alimentario sea el más idóneo, ¿no? Por lo menos, es muy importante aquí de recalcar que
con lo que corresponde a estos alimentos permitidos y no permitidos, es algo que por lo menos siempre tengo que dejar muy claro en el momento de la intervención que de repente pueda yo realizar a este tipo que corresponde a los aspectos de la lista, ¿no? Que voy a mencionar a continuación, ¿no? Eh, ahora, algo relevante aquí de aplicar es un poquito el tema de la distribución, ¿no? Acá vemos un desayuno tipo. No se preocupen que vamos a explicarlo, este solamente es una primera aproximación, ¿no? La idea del desayuno, generalmente, ¿qué pasa en el desayuno, no? Si uno analiza nuestro desayuno convencional, le voy a dar un ejemplo, es solamente carbohidratos, ¿ya? Si uno lo analiza muy detalladamente, ¿no? Imaginemos que yo consumo una taza de quinoa con azúcar y dos panes, ¿no? Ahí solamente hay carbohidratos, no hay proteínas, no hay frutas, ¿no? Vamos a suponer que yo consumo uno y dos tostadas digamos, con mantequilla, mermelada, ¿no? Igualmente, ahí hay azúcar, por ahí un poquito de grasa saturada. Entonces, si analizamos un poquito el tema del manejo alimentario, lo que básicamente se tiene en relación al tema del consumo son carbohidratos, ¿no? O sea, y no nos damos cuenta, ¿no? Pero yo le echo leche, pero le echas leche con todo su crema, ¿no? Y tiene grasa saturada, ¿no? No, yo tomo un jugo, pero ¿un jugo de qué? Pues si estamos hablando que estamos eliminando la fibra. El jugo viene a ser básicamente sin fibra, viene a ser azúcar, ¿ok? Entonces, lamentablemente, en el desayuno convencional que nosotros consumimos, viene demasiado cargado de carbohidratos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que esto es una primera aproximación en lo cual debemos consumir, yo le voy a dejar un ejemplo mucho más claro en relación a cómo debería ser este consumo alimentario, ¿no? El otro es el almuerzo, ¿no? Y generalmente en el almuerzo nos servimos la mitad del plato arroz y la mitad del plato un guiso, ¿no? Y a veces un arroz con una porción de papa o una porción de arroz. De repente a veces es mucho más relativamente mucho más cargado, ¿no? En relación a ellos, ¿no? Ahora, a veces un refresco con azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que haya una ensalada de verduras, que abarque básicamente un 40%, los carbohidratos también que abarcan porcionalmente hablando, un 40%, y las proteínas que son importantes. Pero ojo, ¿ah? Estamos hablando de proteínas sanas, proteínas saludables, proteínas que no tienen demasiada grasa saturada. Y dentro de estas proteínas que son por lo menos óptimas en el tema del consumo, son las carnes blancas, ¿no? El pollo, el pescado, la pavita, por ahí puedo hablar del conejo, puedo hablar del cuy, puedo hablar de la carne de alpaca, puedo hablar de otros tipos de carnes blancas, pero ojo, este pollo, este pescado, esta pavita, esta carne más sana y más saludable debe ser preparada de preferencia a la plancha o al vapor, o en alguna preparación, pero la idea es que esta carne sana y saludable básicamente sea preparada al vapor, ¿no? Esa es por lo menos la recomendación y la sugerencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mismo hecho que nosotros hagamos que consumamos una porción razonable, ¿no? De que lo corresponde a frutas y verduras, hace que se mejore un poquito la absorción. Recordemos que mientras más fibra tenga un alimento, menor va a ser la absorción de estos carbohidratos simples. Y es por ello que debo propiciar el tema de carbohidratos simples para poder un poco mejorar el tema alimentario, ¿no? Entonces, aquí sea, como sugerencia, un poco distribuir las preparaciones en el desayuno, almuerzo y la cena. Ahora, la cena idealmente, y lo vamos a ver eh, en el ejemplo, ¿ok? La mitad del plato tiene que ser ensaladas, una tercera parte aproximadamente proteínas,
y un 20% de carbohidratos. Entonces el esquema alimentario se modifica enormemente, ¿no? Si yo quiero estar por un tema de bajar de peso, entonces el esquema alimentario se tiene que disminuir, por supuesto, en términos ideales, ¿no? Ahora, eh, esta cena, ¿no? Como bien ha mencionado, la mitad es verduras, es 30% de proteínas y 20% de carbohidratos, pero ojo, aquí ya puedo hacer los carbohidratos, tratar de mejorar, ¿no? Entonces, acá vienen las recomendaciones. Entramos un poquito al tema de fondo en relación a estos tics para poder un poquito cumplir con lo que relaciona este esquema de bajar de peso, ¿no? Acá vamos a explicar varias cosas, ¿no? Aquí vamos a explicar un poquito el tema de este tema de carbohidratos, ¿no? Eh, no es que sea una forma de clasificación, sino básicamente es una forma mucho más práctica de poder un poco listar los alimentos que me permitan una absorción mucho más lenta, de azúcar estamos hablando, que una absorción rápida, ¿no? Y acá justamente tengo aquí a la clasificación de los carbohidratos lentos y los carbohidratos rápidos, ¿no? Los carbohidratos lentos son básicamente los cereales y tubérculos en esencia, pero ojo, cereales y tubérculos sanos. Y los carbohidratos rápidos son aquellos carbohidratos digamos, que están más relacionados con las frutas, ¿no? ¿Ok? No es que sean malos, sino que simplemente están más relacionados con el tema de las frutas en relación este índice glicémico que se aparece en muchas de estas personas, ¿no? Ahora, sí es importante mencionar que estos carbohidratos lentos son los frutos integrales y los carbohidratos rápidos son de esencia de las frutas, pero ojo, las frutas, vuelvo a incidir, están mucho más relacionados al otro tipo de... ¿no? Pregunta, ¿no? El arroz integral, ¿no? Si bien es cierto que nosotros tenemos 8 tipos de arroz en el planeta, el arroz más consumido en este momento es el arroz blanco, ¿no? El arroz integral, por una serie de razones, no toda la población lo consume, ¿no? Y eso es un poquito preocupante porque la idea, si nosotros queremos mejorar un poquito el consumo de estos elementos, de estos arvejas, la avena, ojo, la avena, ¿no? La avena en hojuelas, es más gruesita, no la avena procesada, que sí, lamentablemente tiene muchos problemas en relación al tema de estos alimentos primitivos, ¿no? El carwi chocho, que es un cultivo andino, ¿no? Específicamente en la zona de todo tipo, generalmente todas las menestras, ¿no? Recordemos que la menestra es el mismo hecho que tenga su cáscara, hace que se incremente el porcentaje de fibra y por lo tanto se disminuye un poquito la absorción de estos azúcares muy relacionados con el tema de la harina, ¿no? Lentejas, pan preparado, por ejemplo, y casi al 100%, un poquito el pan artesanal, porque si vamos a probar un pan, el pan convencional, entonces es muy cargado en el tema de estos carbohidratos, ¿no? Pasta 100% integral, hecho con ingredientes de la lista verde, quinoa, salvado de avena, soya, ¿no? La soya natural, el tofu, que es el queso hecho a base de soya. Este tofu es eh, una preparación muy interesante porque se extrae un poquito el tema de este famoso queso, hecho a través de la soya y me permite tener no solamente interesantes nutrientes, sino también un poquito el cúmulo eh, de este aspecto que tiene que ver un poquito con un tipo de proteínas que es muy importante para nuestra salud, ¿no? Sí, es importante aquí recalcar eh, el tema de cómo mejorar esto, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿no? De la noche a la mañana, que alguien se le diga arroz integral, la avena, la verdadera avena, bueno, maestros, no hay mucho problema, que las frituras, que incrementar el tema de la pasta integral, que incrementar el tema de
el tofu, la soya. Ojo, cuando hablamos de la soya es el tema de la soya natural, por supuesto, ¿no? Ahora, hay una serie de carbohidratos complejos, simples, ¿no? O rápidos, si quiero llamarlo de esa manera, pero que no por ser rápidos o carbohidratos rápidos o simples, yo lo voy a consumir a esta siniestra, sino hay frutas elementales que sí yo no voy a poder consumir, por lo menos en este proceso, si yo quiero un poquito eliminar estos de repente este exceso de peso en cada una de las personas, ¿no? Entonces, eh, tenemos algunas frutas, ¿no? Como el albaricoque, el arándano, los famosos berries, ¿no? Los famosos berries son muy ricos en antioxidantes, pero a veces un poquito que eh, no está pues muy incluido en ello, ¿no? Eh, eh, ahora, dentro de estos carbohidratos simples o carbohidratos rápidos, sí es importante aquí, eh, eh, hay cuatro frutas básicamente que sí debemos tratar de restringir un poquito en esencia, y dentro de estas cuatro frutas que debemos restringir un poquito en esencia son, en primer lugar, el plátano, ¿no? La uva, la chirimoya y el mango, ¿no? ¿Por qué estas frutas, no? Cualquiera sería, ¿por qué tengo que reducir este consumo de frutas si yo tengo eh, por decirlo así, de repente el tema de algunas afectaciones metabólicas, ¿no? Entonces, eh, ah, estas frutas que sí debemos evitar, el bolo, recargar el plátano, la chirimoya, la uva, el mango, por lo menos eh, hay muchas personas que están consumen de manera un poquito más progresiva, inclusive el plátano, ¿no? Pero no debemos perder cuidado porque tenemos una gran variedad de frutas y muchas de ellas a la estación, por supuesto, pues ahora, por ejemplo, tenemos la sandía, ¿no? Que ya se acerca un poquito a la estación. Y recordemos que esta sandía tiene uno de los más potentes antioxidantes, que es el tema de estos ácidos grasos esenciales, ¿no? Por ahí el tema del omega 3, el omega 6, el omega 9, que me van a permitir mejorar el valor nutricional de estos nutrientes, ¿no? Tenemos acá frambuesa, fresa, granada, granadilla, por ejemplo, lima, limón, mandarina, etcétera, etcétera. Ahí ven ustedes una fruta muy interesante que se llama la pitahaya, que de repente algunos de ustedes han podido escuchar. La pitahaya tiene, dentro de su composición, es una fruta que no es oriunda de acá, por supuesto. Dentro de su composición, una gran cantidad de antioxidantes, ¿no? Y por ahí de repente en algún momento vamos a tratar algún tema de estos antioxidantes, pero sí es importante recalcar que las verduras que tienen este color rojo, por ejemplo, como es el tomate, la zanahoria, se absorben mucho más rápido eh, el tema de estos elementos, ¿no? Entonces aquí sí es importante dejar en colación que debemos tratar de manejar mucho de estas cantidades de los carbohidratos en general, ¿no? Otro aspecto importante es que hay dentro de estas frutas que están más catalogadas con los antioxidantes, eh, debemos por lo menos enfatizar que el tema de los componentes activos, por ejemplo, el color rojo está muy relacionado con el licopeno. Entonces, el color rojo podemos encontrar el tomate, la sandía, la cereza, etcétera, etcétera, ¿no? El color naranja, amarillo está muy relacionado con la vitamina A, ¿no? Específicamente el betacaroteno. Y esto hace que por lo menos tengamos un aspecto muy importante de recalcar en el tema del consumo alimentario, ¿no? Ahora, eh, hay otros grupos de alimentos, por supuesto, que serían lo más convenientes de poder realizar. Y dentro de estas elementos vienen las proteínas, ¿no? Y un tipo de proteínas que es importante es el famoso atún. Ojo, el atún al agua, ¿no? A veces vamos a un supermercado y obtenemos atún
en aceite, ¿no? Lo cual por lo menos no es nada conveniente, ¿no? Y no es conveniente no solamente porque no basta solamente yo le quito el aceite y se acabó, sino tiene una serie de aditivos que están muy relacionados con el tema del sodio, ¿no? Entonces, una de los elementos que me pueden proveer un poquito el tema de proteínas mucho más sanas y absorbibles es el atún al agua, ¿no? La carne de soya que está mucho más ligado con el tema del vegetarianismo, ¿ok? De repente si alguno la ha podido probar, es una carne que puede tener una similar sabor, ¿no? No es igual, obviamente, a la carne de res, pero podría tener podría ser una opción, ¿no? Mucho más razonable en relación al tema de la grasa saturada. Entonces, la carne de soya es una opción. El conejo, a veces no se habla mucho de conejo. Ahora, el hígado de pollo o res es interesante, pero ojo, si hablamos del hígado de res, por supuesto no va a ser frito, obviamente, pero en otra preparación para poder aprovechar las bondades que tiene el hígado en relación al sistema de valor nutricional. El huevo, la leche descremada, el pollo, etcétera, etcétera, van a hacer que estas proteínas, que no solamente sean saludables, sino que en todo tema de reducción de peso, tics para bajar de peso, la proteína básicamente se incrementa hasta un 20% del consumo, ¿no? Y ese 20%, y lo vamos a graficar en un momento, debe ser lo más de la familia. Así que es importante aquí mencionar que estas proteínas no solamente lo encontramos en el alimento de origen animal, sino en ciertas concentraciones en las menestras, por ahí tenemos el ejemplo de la soya, en ciertas concentraciones de repente en otros grupos de alimentos, pero sí, lo que dicen todas las investigaciones a veces y por haber, es que si yo llego a completar mi consumo de proteínas, entonces voy a poder tener a cabo un elemento muy importante que son los aminoácidos, ¿no? Y recordemos que la razón de ser de la nutrición desde el punto de vista nutricional es el tema de los aminoácidos, ¿no? Grasa saludable, ¿no? La primera grasa saludable que sí debe estar de cajón en la mesa familiar, en la mesa del hogar, es el aceite de inchi. A veces no se le hace caso. Hay muchas investigaciones que un consumo, digamos, asertivo del tema del aceite de inchi, un consumo que tenga que ver un poquito con la frecuencia en ello, tiende a, sí sería importante de mencionarlo, ¿no? Lo otro, en relación a las grasas saludables ahora, tenemos el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de girasol, etcétera, etcétera, pero ojo, la idea que este aceite sea consumido natural y no bajo la forma de frituras, de a freír muchas cosas, genera básicamente lo que se llama las grasas trans, ¿no? Lo cual es algo que debemos tratar de evitar dentro del consumo alimentario. O sea, realmente el tema de evitar este consumo con estas grasas trans me evitaría muchos problemas muy vinculados con el tema de la salud. Ahora, hay elementos que nosotros vamos a llamarle fibra, pero no necesariamente son fibras, sino son algunas verduras y algunos elementos que están dentro del consumo alimentario, pero me menciona que esta fibra está, digamos, un tema tema de las plantas, un poquito más interiorizado con el tema de estos elementos que tienen una mayor concentración de este elemento que es la fibra, ¿no? Ahora, antes que se me escape, en las grasas saludables, hay muchos mitos, ¿no? Y uno de los mitos es el tema de la palta, por ejemplo, ¿no? Hay mitos que la palta hace mucho, no es tan adecuado, y ahí sí sería conveniente que utilicen este elemento que sí es muy saludable, ¿no? ¿Ok? El ajonjolí, las almendras como parte de los frutos secos, la chima de la disminución por muchas de sus propiedades hay disminución
eh, este tema que tiene que ver con estas grasas saludables, ¿no? Dentro de las harinas de almendras, la linaza, la mayonesa, ¿no? Ojo, siempre, gran problema en relación al tema de estos elementos es el tema de la mayonesa. Si existe básicamente una forma de preparar una mayonesa casera, excelente, pero no acudir a la mayonesa convencional y vuelvo a lo mismo. No solamente estoy hablando de la satura, no solamente estoy hablando de los aditivos, sino de la alta concentración. Es contraproducente, ¿no? ¿Ok? Eh, Ahora, dentro de la fibra vemos una serie de elementos. Generalmente todas las verduras son permisibles, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las verduras contienen básicamente elementos que no están muy ligados con la leche, carne, por ejemplo, minerales, oligoelementos, etcétera, etcétera, que es muy importante de un poquito recalcar en el tema del consumo alimentario. Bien, lista roja, creo que para nadie va a ser novedad la lista roja, ¿no? Pero sí es sugerente que yo puedo consumirme una verdadera taza de chocolate, ¿no? Pero es este chocolate hecho por eh, el tema de el chocolate de taza, ¿no? Eso sí sería por lo menos algo razonable que lo puedo hacer de vez en cuando, pero no el chocolate convencional que siempre se compra, sino básicamente un chocolate de taza con pasta de cacao, ¿no? A veces en Navidad siempre suelo ver que hay personas que consumen chocolate y eso no es chocolate, simplemente es un producto procesado que tiene una gran cantidad de azúcar y grasa saturada. Esa misma persona ¿no? Te hace un poquito contextualizar, ¿no? El consumo alimentario, ¿no? Otra cosa importante dentro de esta lista roja es que no se debe consumir gaseosas, aunque suene obvio, pero tampoco esto es válido también para gaseosas sin azúcar, ¿no? Entonces aquí sí es importante de que, ¿por qué no la gaseosa sin azúcar si no tiene calorías? Lamentablemente tiene una serie de aditivos y una serie de alimentos que no van a ser convenientes dentro de la alimentación, ¿no? Entonces es importante aquí recalcar que ningún tipo de gaseosas es para nada recomendable, ¿no? Todo lo que son harinas, todos los elementos que tienen que ver con el tema de esta lista roja, ¿no? Ahí está el arroz blanco, que es algo común, el pan, ¿no? Antes que se me escape, no es tanto el problema el pan, sino básicamente la cantidad, ¿no? Si nosotros podemos consumir un pan, una unidad de pan, puedo obtener muchos logros en relación a ello, ¿no? Ahora, bien, por ejemplo, los plátanos, las papas, vemos aquí el camote, que es parte de un carbohidrato, el choclo, cereales procesados, que no son nada convenientes dentro del consumo alimentario. Recordemos que estos cereales procesados, que son tan aparentemente muy ligados como alimentos energéticos a nivel del desayuno, no sería por lo menos la sugerencia alta cantidad de carbohidratos, sino también alta cantidad de azúcares que contienen estos productos, ¿no? Los energizantes, ni hablar, realmente una alta concentración de azúcar con algún aminoácido que hace que de una de otra manera se libere esta cantidad de energía o la unidad de glucosa y esto es contraproducente por lo menos para cualquier persona, ¿no? Las harinas no son nada recomendables. Por ahí he visto harina blanca, harina de arroz, harina de habas, harina, ¿no? Sí, no es razonable el consumo de esta lista roja, ¿no? Leche entera, por ejemplo, quesos maduros, maicena, mango, mantequilla, ¿no? Mayonesa, procesada, por supuesto, margarinas, mermeladas, melón, mostaza, mote, oca, panela, papa, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí van a ver el sushi, es algo, generalmente toda preparación convencional tiene una alta cantidad de no solamente carbohidratos, sino también grasa, tomate, salsa de soya, sémola, está el yogur entero o el yogur inclusive
el yogur semidescremado, ¿no? Como elemento importante dentro este, consumo alimentario que debemos tratar de hacer, ¿no? A ver, acá viene el tip, acá viene ya la aproximación a lo que hemos estado un poquito conversando previamente, ¿no? Nosotros vamos a dividir la alimentación en tres grandes tiempos, ¿no? Que son los habituales: el desayuno, que es la comida uno, el almuerzo, que es la comida 3, y la cena, que es la comida 4, que es eminentemente mucho más de hacer justamente esta preparación, que es la fruta. Ahí vamos a ver un poquito algunos detalles en relación a la, a este tipo de comida. Ahora, ¿qué hacer, no? ¿Cómo empezar el tema del desayuno, no? Primero una proteína, ¿ok? Y voy a retroceder la diapositiva para que veamos qué proteínas es la recomendable, ¿no? Atún por ahí, huevo, puede ser huevo a la plancha, puede ser leche descremada, puede ser un poquito el tema de soya, pues yogur cremado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo segundo que nos menciona un poquito esta preparación son un carbohidrato lento, ¿no? Y cuando hablamos de carbohidrato lento, estamos hablando de los productos integrales, ¿no? Y ahí habrá que realmente acostumbrar, ¿no?, a nuestro paladar a de repente un pan integral, ¿no? ¿Ok? Pues aquí sí es importantísimo un poquito rememorar ello, ¿no? Ahora, el otro elemento que debe de estar es la grasa, ¿no? Y hay muchos mitos, ¿no? Que la grasa es inadecuada, que la grasa es perjudicial, que la grasa es la grasa y la grasa, ¿no? Y ojo, hay tres tipos de grasa: la grasa monoinsaturada, la grasa poliinsaturada y la grasa saturada, que es la peor, ¿no? Entonces, esta grasa debemos tratar de consumirlo bajo la forma de aceites, pero de preferencia natural, ¿no? La grasa también lo encontramos de manera más idónea en los frutos secos: pecanas, avellanas, almendranas, eh, lo- 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 estos frutos secos, y también los aceites, pero de forma natural, ¿no? Y la otra es la fruta, pero como nivel opcional. Ojo, de preferencia nosotros debemos tratar de consumir frutas con cáscara, ¿no? Pera, melocotón, manzana, todo fruta que tenga con cáscara, por lo menos debemos aprovechar en consumirlo, no obligatoriamente, pero sí de manera opcional, ¿no? Entonces, eh, retrocedamos un poquito al tema de grasas, ¿ok? Ahí tenemos grasas, en ensaladitas, por supuesto, echarle un chorrito de aceite, o de repente, pues lógicamente en el desayuno puedo consumir un pan con aceituna, pan con palta, pan con huevito a la plancha, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo tipo de comida es la fruta, ¿no? Volvemos a lo mismo: por lo menos debe ser 2 unidades de fruta, y estas 2 unidades de fruta de preferencia al natural, ¿no? O sea, el tema que hemos estado conversando en relación al tema de una preparación mucho más asequible, ¿no? Entonces acá les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿ok? Proteína, por ejemplo, puede ser una taza de yogur descremado. Carbohidrato lento, de repente un simple pan integral. Grasa, de repente puede ser pan con aceituna, puede ser con palta, etcétera, etcétera, ¿no? Y una fruta opcional, ¿no? Por ejemplo, una manzana, una mandarina, etcétera, etcétera. ¿Ok? La comida 2 es la fruta, pero ojo, por lo menos 2 unidades de fruta, ¿no? Y de preferencia, esta fruta con cáscara, ¿no? El otro tipo de comida es la comida, lo que vendríamos nosotros a reconocer como almuerzo, ¿no? En el almuerzo, ¿qué pasa? Nosotros nos servimos un plato de sopa, un plato segundo, nuestro refresco, y se acabó. Entonces, no es por lo menos la idea solamente un poquito estandarizarnos en una comida eh, mucho más cargada, sino todo lo contrario,
Y inclusive es importante mencionar el orden, ¿no? Si nosotros consumimos primero la proteína tiene un efecto más saciante, ¿no? O sea, tratemos siempre consumir primero, tratar de probar una bocanada de proteína en esencia, ¿no? La proteína como tiene este efecto más saciante, mu- puede ser mucho más vale de esta manera, ¿no? Lo segundo en consumir es el carbohidrato, ¿no? Entonces, siempre es muy bueno mientras más un poquito se consuma este tema de carbohidratos un poquito más integrales o las harinas integrales, se va a mejorar un poquito, no solamente la disminución del índice glicémico, no solamente la disminución de la absorción de azúcar, no solamente la disminución de la absorción de la grasa saturada, sino que metabólicamente nuestro cuerpo se va a activar, ¿no? O sea, va a encontrar los canales de energía para poder un poquito reaccionar a este nuevo consumo alimentario, ¿no? Entonces, eso es con respecto al tema de la comida 3, ¿no? La proteína, ¿no? Digamos que un poco que, a ver, entonces, un poquito aquí estamos conversando un poco sobre el tema del almuerzo, ¿no? Y cómo esta proteína va a determinar un poquito el tema más saciante. Si nosotros consumimos primero la proteína, o la carne, si quieren decirlo de otra manera, entonces va a tener mucho más un efecto saciador en relación al tema del hambre apetita, ¿no? El, el otro tema es la grasa, ¿no? Recordemos que es la grasa sana para poder absorberla requiere básicamente de que tengamos nutrientes, estos nutrientes, ¿no? Porque si directamente nos consumimos la grasa sin nada, teóricamente, no pasaría otro aspecto, ¿no? Y el otro el tema es la fibra también, ¿no? Aquí en el ejemplo, la fibra viene a ser, en esencia, hojas, ¿ya? Hojas en esencia, hojas al natural, ¿no? Que lo van a ir viendo, ¿no? Ahora, la comida 4 es la comida mucho más ligera. ¿Por qué es la comida más ligera? Es algo que siempre se nos pregunta, ¿no? Comida más ligera porque metabólicamente el cuerpo realiza otras funciones dentro de este esquema que nosotros tenemos en relación a el consumo alimentario, ¿no? Entonces, acá sí es importante mencionar que esta combinación, si bien es cierto que es muy básica, pero sí es muy saciante. Si yo le doy a una persona un plato que tenga una cantidad razonable de fibra y proteína, entonces voy a activar todo el metabolismo energético de mi organismo para poder un poco, no solamente absorber, sino que no se pierda, ¿no? Ahora, lo más valioso, sin ningún orden, por supuesto, tema de proteína, porque si restringimos mucho el tema de proteína, entonces se va a perder la masa muscular, ¿no? Sí es importante aquí enfatizar en ello, ¿no? Si se dan cuenta, técnicamente el desayuno y el almuerzo por el tipo de preparación, no por la cantidad, sino por el tipo de preparación, es muy similar, ¿no? Tanto como la comida uno como la comida 2 son muy similares de, por lo menos, tratar de vislumbrar en ello, ¿no? Ahora, otro mito que escucho, ¿no? ¿Puedo consumir fruta de noche? Y acá viene una serie de mitos en relación a la fruta, ¿no? La- Mientras la fruta sea con cáscara y mientras la fruta tenga, digamos, un elemento agradable a uno, entonces la idea es un poquito dar un paso pues, bueno, y tratar de no consumirlo, ¿no? Entonces, acá el tema está en que esta fibra o estos alimentos que tienen una mayor cantidad de fibras, sobre todo, va un poquito mejorar un poquito el tema del consumo alimentario. Entonces, tenemos esos tres tipos de combinaciones, en la comida uno, la comida 2, 3 y 4, y consumirlo en ese orden va a resultar mucho más propicio para básicamente el tema de
mejorar un poquito el tema del consumo alimentario, ¿no? Bien, ¿cómo sería el tema de cantidades, no? Porque es algo también que se me pregunta, ¿no? ¿Cuánto debería consumir? ¿Cuánto más? ¿Cuánto menos? Las cantidades que voy a mencionar son las cantidades idóneas. O sea, imagínense que yo recibo para de la noche a la mañana una dieta y estas cantidades son realmente muy pequeñas, simplemente no lo voy a seguir acá. O sea, es una dieta que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, dentro de la preparación, la forma del desayuno, debe ser productos lácteos que se deben consumir solo, digamos, en este tipo. Pero ojo, lácteos descremados, o sea, ojo, lácteos descremados, ¿no? Dentro del carbohidrato lento, estamos hablando aquí de un poquito del tema de los elementos que tienen que ver con eh, los productos integrales, ¿no? Ahora, dentro de estos carbohidratos complejos viene a ser de 80 a 100 gramos, lo que vendría a ser eh, aproximadamente ¿no? Dentro de estos 80, 100 gramos de preparado, 450 gramos en crudo. Grasa sí, siempre echarla en ensalada, ¿no? Una o 2 onzas. La fruta, una gran cantidad, ¿no? Por lo menos 2 unidades, ¿no? 400 gramos al día viene a ser dos, o bueno, en ese tipo de comida viene a ser 2 unidades, ¿no? Fibra o las verduritas al gusto. Bien, ahí vemos un platito. eh, Puede ser acá la proteína, el carbohidrato lento, ¿no? Que vienen a ser básicamente los productos integrales, la grasa y la fruta, que es como opcional, ¿no? Entonces, bueno, es una imagen representativa, por supuesto, ¿no? Entonces, en el desayuno sí debo priorizar en primer lugar, lo ideal sería tener un mayor consumo en primer lugar de la proteína, ¿no? Recordemos que la proteína, y vuelvo a recalcarlo, tiene un efecto saciante, ¿no? Un efecto saciedad, digamos que me ocasiona una mayor plenitud. Estoy diciendo que se coma en ese orden, pero la idea es que priorice primero la proteína, luego ya estoy consumiendo el tema en este caso, producto integral, luego la grasa y finalmente la fruta, ¿no? Consumimos en ese orden, el cuerpo se va a adecuar y va a ser mucho más, por lo menos, no solamente mucho más saludable para mí, sino también mucho más metabólicamente activo para el organismo. Y adicionalmente a ello, la sensación de plenitud, de satisfacción en relación al tema del consumo va a mejorar enormemente, ¿no? Entonces es importante aquí de recalcar ello. La fruta, ¿no? 400 gramos de fruta viene a ser por lo menos 2 unidades de fruta, ¿no? 2 manzanas, 2 peras, 2 mandarinas, 2 naranjas. Ya saben que la fruta que sí no debo tratar de consumir es no chirimoya, no uva, no mango, no plátano, no lúcuma, de repente cuando está dentro de la estación. Pero sí, básicamente 2 unidades de fruta serían lo razonable en relación a una diferencia, fruta con cáscara, ¿ok? Sí es lo más, por lo menos lo más importante, ¿no? Sugiero yo aquí que sea fruta como tal, no tanto el tema de ensaladas, ¿no? Ensalada de frutas y mucho menos echarle pues algunos, algunos elementos que por lo menos debo enfatizar, ¿no? Realmente el consumo de fruta es importante, ¿no? Ojo que estamos hablando básicamente de alimentación, no vamos a hablar nada el día de hoy sobre actividad física, no vamos a hablar el día de hoy algo sobre descansar adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Si una persona descansa adecuadamente, estamos hablando de sus 8 horas por lo mínimo, entonces las células del cuerpo se van a activar y van a formar mucha mayor cantidad de proteínas, ¿no? Y cuando algo funciona digamos, con proteínas o pocas, entonces sí es importante aquí eh, eh, tener en cuenta que si bien ciertas proteínas son consumidas
primera hora del día, pero en este caso de la fruta, ¿no? De la fruta, eh, debe ser consumida sobre todo esta media mañana. Es importante que no sea picada, no sea en forma de jugo, no sea un poquito, ni mucho menos, peor aún, el tema de hacer alguna preparación que implique algún cambio en esa fruta, ¿no? Así que simplemente la fruta natural sería lo más conveniente a este, a este nivel, ¿no? Bien, ahí tenemos la comida 3 y ahí veamos un poquito el ejemplo, ¿ya? Básicamente, proteína, pero acá es un ejemplo, obviamente puede ser mucho más aliñada, ¿no? A la plancha, puede ser un guiso, un estofado, qué sé yo, o no necesariamente estamos hablando de esa pequeña porción. Lo otro es una porción de ensalada, y esta ensalada le puedo echar un chorrito de aceite de sachainchi. Esa ensalada, mientras más colores tenga, va a ser mucho más razonable dentro del consumo alimentario, ¿no? Si bien es cierto que ese es el ejemplo, digamos, usual, de preferencia que esto debo acompañarlo de un arroz integral, por ejemplo, ¿no? Es importante ahí recalcar un poquito en el tema de arroz integral o algún elemento que yo haya pensado, ¿no? Eh, si se dan cuenta también adicionalmente ahí, esta ensalada siempre debe ser preparada en ese momento. Usualmente, a veces cuando nosotros vamos a un centro laboral, nos llevamos nuestra lonchera, pero lamentablemente sí sugiero un poquito que tener pelado el tomate, tener pelado de repente el pepinillo, y ahí recién trozarlo en el momento que nosotros vamos a servirlo, ¿no? Sí, por lo menos sí sería una sugerencia o una recomendación para poder utilizar este tipo de preparaciones a este nivel, ¿no? Sí sería por lo menos muy importante, ¿no? A este nivel, ¿no? Entonces, eh, y siempre manteniendo el orden, ¿no? Lo que son los frutos integrales, grasa y fibra, ¿no? Fibra, en este caso, de las verduritas, las hortalizas o las verduras en general. ¿Ok? Bien, acá está la comida 4, ¿no? Algo importante que quiero que visualicen un poquito aquí es un poquito el tamaño de la porción. Acá sí siempre tiene que ser mucho más ligero, ¿no? Cuando hablamos de proteína, pues una porción importante de pollo, de pescado, de pavita, conejo, cuatro claras de huevo, por ejemplo. Algo que sea por lo menos muy agradable para nosotros, ¿no? Y el tema de la fibra que va a ser básicamente hortaliza, ¿no? Entonces la distribución sería nuevamente el 50% de proteína y el 50% de fibra. Entonces, ¿qué se consigue con esta combinación? Por un lado, la proteína que va a favorecer un poquito la mejora de la masa muscular y por otro lado la fibra que va a favorecer un poquito el tema de la saciedad, ¿no? En el consumo alimentario, ¿no? Sí es importante mencionar ello. ¿Por qué? Porque siempre un aspecto que pasa en el consumo alimentario es que siempre seleccionamos en la comida 4 no solamente lo más abundante, sino que en la comida 4 seleccionamos algo que no es idóneo, ¿no? Ahí alguien me diría, pero ¿puedo consumir acá cereales o el tema de carbohidratos lentos? No, ¿no? Por más que sea un producto integral y todo ello, lo ideal sería no. Puedo consumir ahí el tema de la grasa, no porque incrementa el valor calórico de la preparación. Entonces, acá sí es importante un poquito enfatizar ello, ¿no? Aparentemente una persona convencional me diría, pero bueno, no creo que me sienta satisfecho, pero si yo realmente consumo en la porción adecuada, sí va a venir la satisfacción en relación al consumo. Hace un rato estaba mencionando que si una persona tiene un buen descanso,
va a tener una buena regeneración celular, y si una persona tiene una buena regeneración celular, entonces sí se va a dar una mejora en la composición corporal, ¿no? O sea, si uno descansa bien, para formar masa muscular, uno de los criterios básicos es descansar bien, adecuadamente, ¿no? En el tiempo adecuado. Lamentablemente, muchas de las investigaciones determinan que si uno no descansa adecuadamente o duerme muy poco, va a tender mucho más a captar energía, ¿no? A tener esa necesidad de captar esa energía, y para captar esa energía, lógicamente la persona va a consumir eh, productos que tengan mucha carga de carbohidratos, ¿no? Y eso es muy, enfatizar que eso es muy, por lo menos, es muy contraproducente dentro del consumo alimentario, ¿no? Entonces, aquí sí es importante aquí resaltar acá el consumo de estos elementos que tienen que ver con el tema de este consumo de proteínas y fibra, ¿no? Ojo, ahora, estos aspectos que yo le estoy mencionando es un poquito el tema la experiencia que uno tiene, ¿no? O sea, lógicamente acá puedo añadir una bebida, algo, ¿no? Por supuesto, es inclusive hasta una pequeña, eh, una, una pequeña infusión, alguna bebida X, ¿no? Lo que sí quiero enfatizar que esto, para llegar digamos, a esta consenso, por decirlo así, en relación a el consumo de estos elementos, exige también algunos aspectos muy importantes que no más, ¿no? El tema de la masticación, ¿no? O sea, lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a consumir en un desayuno, un almuerzo, en escasos minutos, ¿no? Sin realizar la masticación correspondiente, ¿no? Está demostrado bajo cualquier investigación que si un ser humano consume un alimento o está masticando 20 minutos, sí se produce la saciedad. O sea, pero ¿qué pasa en la realidad? Pues uno está acostumbrado a almorzar en 5 minutos y almuerza 5 minutos, sopa, segundo, refresco, postre, etcétera, etcétera, y no se siente satisfecho, ¿no? A pesar, pero dice, pero yo he consumido, digamos, me siento aparentemente en ese momento lleno, he consumido sopa, he consumido segundo, he consumido postre, he consumido refresco, pero lo has hecho en 5 minutos. Y por más que no, que aparentemente te sientas lleno, no se da esa satisfacción gástrica que sí sucedería si yo de repente me pongo a masticar o consumir con relativa paciencia el almuerzo, ¿no? Y llegar por lo menos a los 20 minutos, ¿no? Como mínimo, por supuesto, ¿no? Para conseguir esta saciedad. Y es muy lamentable que muchas de las personas, por un tema de, por decirlo así, de inercia en el consumo alimentario, consume muy, 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 digamos, muy escaso tiempo, ¿no? Recordemos que el estómago no tiene, obviamente, eh, no tiene un poquito el tema, por decirlo así gráficamente, el estómago no tiene dientes, ¿no? Básicamente es una masa muscular que a través de los jugos gástricos va a degradar todos los alimentos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, sí, debemos tratar de masticar bien las preparaciones, que no lo solemos hacer. A veces muchas personas tiene esta costumbre de ingerir, por ejemplo, por la idea de bajar de peso, ingerir grandes cantidades de agua previo al almuerzo, y eso no es por lo menos hasta en cierto punto muy razonable, ¿no? Porque recordemos que la hidratación lo podemos hacer tranquilamente a media mañana, a media tarde, y poder tener resultados mucho más razonables, ¿no? O sea, no porque yo quiero bajar de peso, me consumo 2 o 3 litros de agua unos minutos antes del almuerzo, sino esto no, lo que pasa que cuando uno suprime la alimentación, o sea, si yo me castigo y de repente no desayuno, no almuerzo, no ceno, lo que utiliza son sus propios mecanismos de almacenamiento de energía, y generalmente el primer elemento que se quema o se utiliza en el organismo son las proteínas, la masa muscular. Es por ello que no es recomendable para nada un poquito tener dietas muy drásticas por un lado, por otro lado no, de repente castigarse con otros mecanismos que tengan que ver con estos esquemas de
comidas digamos, que no tiene mucho que ver con este consumo alimentario, ¿no? Entonces, solo antes de finalizar con este tema de los alimentos y la reducción de peso, hay tres elementos importantes adicionales, ¿no? La primera está que no veamos un poco el tema de la nutrición como un mecanismo de que hoy tengo que restringirme de eso. Yo me puedo dar gustos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo, es un ejemplo, ¿no? Hoy día es mi cumpleaños, pues, es obvio, es un tema de costumbre, de hábito, voy a comerme una porción de tortita, voy a comerme de repente un refresco aparentemente más azucarado, voy a consumirme esto, o sea, no pensar que la nutrición es un castigo, ¿no? O sea, o como otras personas escucho, ¿no? Uy, Dios mío, he ido al nutricionista, ya se acabó mi vida social, no voy a reunirme con mis amigos, no es la idea, ¿no? O sea, yo me puedo reunir con mis amigos, pero debo tratar de ser también muy sutil, ¿no? Si yo me reúno con mis amigos, pues no reunirme en eso, de repente en un almuerzo, ¿no? Pero puedo reunirme de repente para un lonchecito que puede ser mucho más razonable, ¿no? Entonces, hay detallitos que a veces no se debe escapar en el tema nutricional. No verlo como un castigo, como una restricción, sino como cambios en los estilos de vida. El tema alimentario nutricional, lógicamente, exige mucho de estos cambios de estilo de vida, ¿no? Otro aspecto también importante y que lo vamos a tratar, por supuesto, en otra sesión, es el tema de actividad física, ¿no? Personas que quieren formar masa muscular y que tienen un determinado biotipo no van a poder mejorar la masa muscular si no siguen algunas indicaciones, ¿no? Personas que de repente en el ejercicio de repente quieren bajar de peso y tienen algunos problemas endocrinológicos. Entonces hay una serie de aspectos que lógicamente los vamos a ir tratando en el transcurso de las próximas sesiones, pero eso implica mucho cambiar los estilos de vida y eso es lo que debemos tratar de realizar en este esquema, ¿no? Así que les agradezco bastante un poquito la paciencia y por supuesto el tema de la atención en relación a estos tics, ¿no? Para poder bajar de peso. No sé si habrá de repente alguna inquietud, alguna pregunta que sea muy lógicamente muy gustoso de poder un poco absolver estas dudas que puedan tener.